Hola, bienvenidos a otro episodio de Cómics y Cola. En esta ocasión, y muy a propósito de una serie de televisión que está de moda, que se llama Legión, vamos a hablar de uno de mis cómics favoritos. No me refiero al título, no me refiero a la serie, sino me refiero como número individual. Es un número de los Nuevos Mutantes, The New Mutants. Recordemos que en el universo Marvel, los X-Men, Cíclope, la Chica Marvel, el Hombre de Hielo, la Bestia, empezaron siendo adolescentes que fueron entrenados en la escuela del Profesor X, se fueron haciendo adultos y con el tiempo pues tuvo que llegar una nueva oleada de adolescentes mutantes que tenían que confrontar lo mismo sus hormonas pues que sus nuevas habilidades. Esto fue escrito por Chris Claremont y dibujado por Bill Sienkiewicz. Pero el número que la serie, si bien tuvo sus momentos altos y bajos, este siendo uno de los altos, no me interesa tanto como serie, sino que nos interesa en particular un número. En el número 26 de la serie, no recuerdo qué año es, esto debe ser de los 80, debe ser del 88, aparece por primera vez el personaje de Legión. ¿Quién es Legión? Legión es David Heller, que también es el hijo del Profesor X y que tiene poderes psíquicos tan poderosos como los de su papá. Es como si fuera su origen. Es muy interesante. En este primer número nos enteramos que el Profesor X, aunque está en silla de ruedas, como que nadie le quita lo viril, y que en alguno de sus viajes conoció a una diplomática israelí con la que tuvo un amorío y de ahí surgió David Heller. Él nunca supo que tuvo a David y en este número se entera de su existencia y también se entera de su existencia bajo condiciones no muy buenas porque él está en coma, sufre un ataque de esquizofrenia o algo así. Aparte, con sus poderes telequinéticos casi mata a su mamá y entonces pues Charles Xavier lo que va a suceder es que entra con algunos miembros de los New Mutants a su psique a tratar de componerla. Esto es lo que sucede en el siguiente número, que es el número 27. Esto es de la edición española, pero es como yo lo adquirí, me lo heredaron, un buen amigo me lo heredó. Es como yo conocí a los Nuevos Mutantes y el trabajo de Bill Sienkiewicz. Primero vamos rapidísimo con la historia. Aquí ya fue la historia empieza con el ataque de lo que sucedió aquí. Casi matan a Moira McTaggart, otra amante del Profesor X. Legión está dormido, pero puede hacer mucho daño con su poder psíquico, aunque está dormido. Y entonces es que toda la pandilla entran a su psique como una especie de proyección astral, pues entran a su mente. Aquí ya se ve que luego hay una protección de muros. En esta incursión algunos entraron de manera no voluntaria, o sea que estaban afuera alrededor del cuerpo de David y por la incursión del Profesor X, algunos son aspirados a la psique del personaje no por su propia voluntad, incluyendo a su madre. Y en el camino pues se separan y vamos a encontrar que su llegada pues es recibida por las tres personalidades de David, las tres personalidades que él tiene adentro, porque tiene una afección de personalidad múltiple y cada personalidad tiene un superpoder. Y esta personalidad múltiple, pues, uno es Jack Wayne, que es un tipo aventurero, vaquero aventurero. El otro es una chica que se llama... No, el otro es un árabe. Y la otra es una chica que se llama Cindy, que es una especie de anárquica. El árabe es un terrorista. ¿Y quiénes son ustedes? Tú eres el listo, profe, averígüelo, llámanos Legión. Y de ahí el personaje de Legión y sus tres personalidades y sus variopinta cantidad de poderes. Uno es telequinético, el otro no me acuerdo qué poder tiene y el árabe, ahorita explicamos qué es lo que sucede con él. Ya cuando están adentro de la psique de David Heller, pues encuentran un campo o un territorio que es una combinación de los lugares donde él ha vivido toda su vida, que van desde París, Beirut, Palestina, Recuérdese que su mamá es una
diplomática israelí, y él de niño presenció un ataque terrorista con un árabe que sobrevivió de milagro. El profesor X luego se da cuenta que en este territorio pues hay una cúpula negra, que es donde debe de estar la psique o la verdadera psique de David. El chiste es que ellos van a tener que atravesar todo este territorio hasta aquí, y el territorio pues se describe que es una locura, que aparte de la combinación arquitectónica y demás cosas, que hay bombarderos, que se escuchan balaceras. Pues sí, se ve que hay avionazos, hay tanques, hay gente que está siendo reprimida, hay balazos por todos lados, todo de una manera distorsionada y casi surrealista. Y pues en la psique, dentro de la psique de David, pues nuestros personajes corren un riesgo de que si ellos mueren dentro de la psique de David, ellos pueden morir en la vida real. Si esto recuerda alguna película con Leonardo DiCaprio, quizá no sea tanta coincidencia. Y encuentran esto, que es muy peligroso el terreno por estas cosas grotescas entre helicópteros, tanques, soldados que están disparando a todo lo que se mueve. Y el profesor X, él conoce a Jack Wayne. Jack es el tipo de hombre que Javier soñó ser de pequeño, un intrépido aventurero, y le sorprende que su hijo tenga sueños similares. Entonces él va a ser una de las personalidades buenas, que le salva dentro de un poco de la locura de lo que está sucediendo. Los otros se van a encontrar con Cindy. Cindy es como que muy anarquista, muy grosera, muy rebelde, muy punk. Y los demás miembros de los nuevos mutantes es con quien se encuentran. Rain, esta es Rain, la chica lobo, y la profesora McTaggart. Hablan mucho de la locura que están observando. Locura es una locura. Los padres usan el cuerpo de sus hijos para escudarse. Son memorias reprimidas de David que vio en las cosas que le tocó atestiguar. Y la mamá reconoce al árabe. Todavía no cuenta por qué, pero cuando ve al árabe entra en un ataque de ira. Y todo el cómic versa básicamente sobre eso, sobre cómo por un lado el profesor X con Jack Wayne está tratando de sobrevivir, mientras por el otro el resto de la pandilla trata de hacer lo mismo, pero ellos se unen a Cindy, que es una piromaníaca. Y después en algún momento pues ya tiene que salir toda la exposición. Aquí la mamá de David habla de un ataque terrorista suicida en el cual pues sobrevivió ella y el niño de milagro, pero el niño quedó tan traumado que aparentemente el árabe suicida que hizo el ataque, su psique quedó atrapada aquí adentro. Este es el árabe que supuestamente hizo el ataque suicida, y Legión, con sus poderes o con sus dones, siendo niño sin saber qué es lo que hacía, absorbió la psique del árabe. Y entonces el problema que él tiene con sus personalidades múltiples pues es que el árabe es el que está haciendo los estragos en su cabeza. Entonces aquí sale la exposición de que para tratar de salvar a David se tiene que confrontar al árabe terrorista y se tiene que romper el domo. El domo es lo que el árabe está protegiendo a ultranza. Y aquí ya hablan otra vez de los riesgos. Si haces una cosa mal, puedes destruir la psique del David. Si haces las cosas mal y tú te mueres, puedes acabar con tu propia vida y demás. Y el número termina en que Jack Wayne le dice a Charles que pues adelante, lo que tienes que hacer es ir y matar al árabe y destruir el domo sobre el que está. Se parece mucho a Inception, pero esto es de 1980 y pico. No puedo decir que se parece a Inception en cuanto a que es un grupo de personajes que entran a la psique de un tercero con la finalidad de afectarlo, y que estando dentro de la cabeza de ese fulano, lo que sucede en esa cabeza, lo que sea que le suceda a ellos, puede matarlos en la vida real o los puede dejar lelos, o vaya, que la incursión es peligrosa.
mucho del cariño que tengo por este cómic es que me enseñó o me educó en lo que es el arte de Biel Sienkiewicz. Nótese este tipo de viñetas que Biel Sienkiewicz utiliza como que unos trazos muy abstractos. De repente parece que los personajes no hay mucha diferencia de rostros entre ellos, que utiliza una pluma muy rápida, muy expresiva, pero se requiere un poquito de tiempo para irse dando cuenta de que tras de esto hay muchísimo genio. Nada más en esta viñeta, cómo está en primer plano el árabe, cómo pone la silueta, da un poco de detalle, lo lleva hacia negros para después contrarrestar con los planos. Este tipo de detallitos que deja ver cómo el artista procesa la imagen es muy interesante. Ya la historia lo que dice es que Sienkiewicz era uno de los grandes imitadores de Neal Adams. Fue muy popular en los cómics desde finales de los 60s y todo el mundo trató de imitarlo, pero el mejor imitador que encontraron fue Biel Sienkiewicz. Y llegó un momento en que Biel Sienkiewicz, él tuvo trabajo por imitar muy bien a Neal Adams, pero bajo la tutela de Jim Shooter, el infame editor de Marvel durante los 80s, Jim Shooter le va a decir, pues ¿sabes qué? Tienes muchísimo potencial como artista como para quedarte imitando a Neal Adams, ¿por qué no experimentas un poco? Y fue en los New Mutants donde él empezó a experimentar. A partir de esto es que Biel Sienkiewicz se convierte en Biel Sienkiewicz. Es el gran innovador de los cómics norteamericanos. Después llegó, ya lo habíamos comentado en el número de Sandman, después llegó Dave McKean. Aquí en estos números la experimentación tiene que ver más con la expresividad de lo que puede hacer con tintas, blanco y negro, sin mucho rendering y con el uso de tramas. La expresividad del trazo. O sea que hay algunas viñetas que son imposibles de refritarse porque no es lo que está dibujando, no es el helicóptero que está dibujando, sino el cómo lo está dibujando, el cómo exagera el trazo, el cómo lo hace suyo. Y sin llevarlo a la caricatura, sin hacerlo muy caricaturesco, sin hacerlo muy cartoon. Es un punto medio muy interesante. Y funciona de mil maravillas para esta historia del subconsciente. Después, a la postre, Biel Sienkiewicz haría algunos cómics. Nótese esto. Aquí esto es una viñeta que todavía tiene el saborcito. La página en general tiene el saborcito de Neal Adams, que es un estilo casi fotorrealista. Los rostros son muy diferenciados, los dibuja con cierto fotorrealismo, pero pues no en vano las portadas él puede hacerlo, pero él se va por lo abstracto. Y esto es lo interesante de Sienkiewicz. Esto es el poder que él tiene. Él puede ir del fotorrealismo a la cuestión abstracta más pura y funciona muy bien. Y aquí ya en esta portada Sienkiewicz ya empezó a hacer el collage. O sea, esta es la imagen de Legión, pero él la dibujó, él le hizo tiras y las pegó sobre esta imagen de Charles Xavier. Sí, es Charles Xavier. Ya haciendo el collage. Y entonces aquí es donde se le está adelantando por unos cuantos años a Dave McKean en eso de innovar la técnica con la que se dibujan los cómics. Es el mejor cómic de Chris Claremont. Cómo Charles va descubriendo la personalidad de su hijo, cómo se va desenredando el drama, porque la mamá lo tiene escondido, o sea, tiene la historia escondida y la tiene que contar después. O sea, creo que es de los mejores cómics de Chris Claremont en el sentido de cómo están muy bien delineados los personajes, cómo sobre la premisa se van moviendo. Es muy interesante cómo introduce al personaje de David Heller, alias Legión, y después cómo introduce, literalmente cómo se introduce a su cabeza para presentarnos a Legión, que son las tres personalidades de él. Entonces el concepto aparte es muy interesante, le supo sacar provecho. Añadido, pues sobra decir que me gusta un poquito más el arte de Sienkiewicz que la escritura,
pero congeniaron muy bien. Creo que hay pocos trabajos experimentales de Chris Claremont. Bill Sienkiewicz, por su parte, trabajaría con Frank Miller en algunos cómics que son muy difíciles de leer. Y son difíciles de leer no porque sea un mal narrador gráfico o porque no sea claro en la narrativa, sino porque es imposible dejar de babear sobre los dibujos. Estoy pensando en Electra Assassin, que escribió Frank Miller. Estoy pensando en el propio que hizo como autoría en solitario, que se llama Straight Toasters. Yo sí saco estos compendios que por ahí los tengo. Realmente creo que nunca los he podido leer porque es imposible dejar de babear sobre lo milagroso que es Bill Sienkiewicz a la hora de dibujar. Por ahí hay videos en YouTube de él cómo dibuja. Es impresionante. Nos despedimos en esta ocasión. ¿Quién ha visto la serie de televisión de Legión? ¿Me la recomendarían? Sé que tiene muy buenas reseñas y creo que de hecho lo renovaron para una segunda temporada. Entonces algo debe tener. Muchas gracias por ver y escuchar y nos vemos en otra ocasión.